Hola, ¿qué tal? El tema de hoy es porcentajes. Bueno, tanto por ciento. En matemáticas, el porcentaje es una forma de expresar un número como una fracción que tiene como número denominador el 100. También se llama comúnmente tanto por ciento a la cantidad que se va a tomar de cada 100 unidades. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, nos dice qué porcentaje del cuadro está sombreado. El cuadro está dividido en 100 partes y hemos sombreado las 73 partes, es decir, hemos sombreado el 73% de todo. Otro ejemplo es 20%. El 20% de 200. ¿Cuánto es el 20% de 200? Nosotros sabemos que 200 está compuesto por 200. Un 100 más 100 es 200. Entonces, el 20% de 100 tenemos que por ciento nos dice que de cada 100 tomaremos 20. De cada 100 habrá que tomar 20. Y esto será igual al porcentaje. Entonces, 40. O que es lo mismo, el 20% es un quinto. Teniendo en cuenta que para representar una fracción tendremos que poner 20 sobre 100, divido en 100 pedazos al pastel y he tomado 20. Entonces, lo que significa que es lo mismo, simplificando, decir que he dividido en 5 y he tomado 1. Divido el 100 en 5 partes, que me da 20, 25 pedazos de 20 y tomo un pedazo de 20, que es 20, ¿no? El 50% de la misma manera, de cada 100 tomo 50, o que es lo mismo que de cada que 100 es la mitad de algo, de cada 2 tomaré 1. Dividiré en 2 a la unidad entera y tomaré 1, que es lo mismo tomar, que es 50%, que es la mitad, ¿no? El 50%, eh, el 50% de 50, teniendo en cuenta que 50 es la mitad de 100, y de 100 el 50% es 50, entonces como es la mitad, un medio vendría a ser la mitad, que es 25. O que es lo mismo un medio de 50, que es 50 dividido por 2, que me da 25. Algunas de las cosas de los porcentajes muy usados en problemas que ponen son el 100% que representa la unidad, el 80% que representa 4 décimos de todo, 60 3 quintos, 50 la mitad, 40 es 2 quintos, 20 un quinto, 75 los 3 cuartos, es decir, divido en 4 al pastel. Digamos el 10 le divido en 4 pedazos, a 2.5 cada pedazo, y tomo 3, que 2.5 por 3 es 7.5, ¿no? Entonces tomo 3, ¿no? Y 25% es un cuarto. Eh, por ejemplo, aquí tenemos tanto por mil. ¿Qué es el tanto por mil? Si el tanto por ciento era que de cada 100 unidades tomaré cierta parte, el tanto por mil es de cada 1000 unidades, como 10 de estos cuadros, tomaré cierta parte. Por ejemplo, el 10% de 100. ¿Cuánto es el 10% de 100? Me dice que de cada 100 tome 1, o lo que es lo mismo, un décimo. 10%, es decir, 10. 10% de 100 o un décimo de 100 es 10. Pero ahora nos dicen cuál es el 10 por 1000 de 100. Bueno, si el 10% de 10 era 1000, y, y de 1000, que es 10 veces menos que 100, será 10 veces menos que 100, o sea, será 1, ¿no? O si no, hago por regla de 3, o simplemente el 10 por 1000 significa 10 por 1000. El un 0 se va y el otro 0 se va, y es la un cienava de 100, que viene a ser 1. En unos ejemplos tenemos cuánto es el 30% de 200. Primero, podemos hacerlo de dos distintas maneras. Sabemos que el 30% de 100 es 30, y el 220 tiene dos 30 y 200 y un poquito más, por lo tanto tiene dos 30 y un poquito más. El 30% de 10 vendría a ser 3, porque es 10 veces menos, y 3. Pero solo analizando esta parte, que es el 30% de 200, que sería 30 más 30, que es 60, la respuesta debería ser mayor que 60 al ser 20 más, y la única que es mayor al 60 es la A. Otra manera, esto es manera como decir visual prácticamente de resolverlo. Otra manera vendría a ser, la palabra de me va a indicar siempre multiplicación, entonces el 30% que ya vimos que era el 30 dividido por 100, de cada 100 tomo 30 de 120, y esto será
Entonces tenemos aquí un 0, un 0, un 0, un 0 y nos queda 3 por 22 que es 66. Y listo. A otra manera de resolverlo es por regla de 3, que es prácticamente lo mismo que esto, pero el origen, o sea, de dónde ha salido esto. Entonces decimos 120 es el 100%, 30%, ¿cuánto será? En porcentajes siempre va a ser una regla de 3, cantidad y porcentaje. El porcentaje siempre va a ser una regla de 3 directa. Podemos comprobar, aquí va creciendo. Si tengo más porcentaje, tendré más cantidad. Si tengo menos porcentaje, que será menos cantidad, ¿no? Entonces, como vimos también en el video de regla de 3, se puede simplificar en la misma línea y me queda 3 décimos. Y como es directa, se multiplicará en cruz y me dará que x es igual a 220 por 3 dividido para 10. Y esto 5 con 5 me dará lo mismo que acá. Aquí igual de qué número 10 es el 20%. Si regresamos atrás a lo anterior, tenemos que el 20% significa el 5%, el 1/5. O podemos poner 20 sobre 100, que igual nos va a dar que es 1/5, ¿no? Mitad 1, mitad 5. Sabiendo que el 10 es una quinta parte de un número, entonces el número va a ser 5 veces más, ¿no? Tiene 1, le faltan 4, entonces 1 por 5. 40 sería 4 partes más la una parte, o que es lo mismo 10 por 5 vendría a ser 50. Una manera de resolverlo. Otra manera me dice de qué número 10 es el 20%. Entonces, ¿de qué número? Me dice un número es igual a vez, pero me dice que el 20% de un número, el 20% de un número es igual a 100. O primero pongo la x de qué número, el 20% es 100, queda igual. Y resolviendo esto se va a 0 con 0, la mitad con la mitad, tengo 5,1 y me queda 1/5 por x es igual a 10 o x sobre 5 y multiplico 5 por 10 y me queda x es igual a 50. Y tenemos la respuesta D también. En este aquí me dice cuál es el 175% de 48. Me está diciendo cuál es el 175% de 48. Se supone que 48 va a ser el 100% y me está preguntando 75% más adicional al 48 o en su conjunto que es 175% de 48. La manera visual de hacer esto sería primero teniendo en cuenta que el 175 es factor de 25, podría decir que tiene 7 partes de 25 o 7 cuartos, ¿no? Tiene 7 25 y 25 es un cuarto, entonces tiene 7 cuartos. Y el 48, que viene a ser el 100%, la cantidad entera, la unidad, va a tener 4 cuartos o que es lo mismo que va a tener 4 25. Si me pregunta cuánto es 7 25 y yo tengo 4 25, le divido para saber cuánto me equivale una cuarta parte, que es el 100. 100 dividido para 4, que en este caso es 48 dividido para 4, me da a 12 y sé que un cuarto es 12. Y como me pide 7 cuartos, entonces 7 por 12 es 84. Una manera. Otra manera es basándome con la palabra D. Digo, ¿cuál es el 175%, 175% de 48? Y resuelvo. La A, mitad 50, la mitad 24. La mitad 25, la mitad 12. La 25ava 1, la 25ava es 7. 7 por 12 me da igual a 84. O por regla de 3 poniendo 100% es 48, 175 a cuánto será. Como vimos siempre va a ser directa y nos dará lo mismo que es 84. En el sería cuarto problema. Tenemos qué porcentaje de 30 es 30 de 120. Nos está preguntando cómo decir qué porcentaje es 5 de 10, ¿no? O qué porcentaje
Si nos preguntaran qué porcentaje es 10 de 10, diríamos que es todo, ¿no? ¿Qué porcentaje es 120 de 120? Es todo, es la unidad, es todo. Si nos pregunta qué porcentaje es 5 de 10, 5 para 10 es la mitad, ¿no es cierto? La mitad, la relación. Quinta 1, quinta 2 es la mitad, es decir, es el 50%, ¿verdad? Aquí, de igual manera, podremos hacerle de esa misma forma, relacionando cuántos 30 tiene el 120, o que es lo mismo 120 dividido para 30, que nos da 30/1 y 30/4. Entonces puedo decir que el 120 tiene 4 30, es decir, que el 30 es una cuarta parte de 120. Al ser una cuarta parte, diríamos que es 25%. El 25% es una cuarta parte, ¿verdad? O me baso como lo he hecho y pongo la palabra de y me dice qué porcentaje de 120 es 30. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje de 120 es 30? ¿O qué porcentaje es 30? Es 30 de 120. Y esto simplificaría. 0 con 0 se va. Me queda 12x sobre 10 es igual a 30. Este 10 pasa a multiplicar y el 12 pasa a dividir. Creo que estoy bien. Y sí, sí estoy bien. La doceava es 1 y la doceava de 300 es 25. 25 por 12 es 300. Y nos da la respuesta igual. Si quisiera hacer por regla de 3, diría ¿qué porcentaje es 30 del 120? Entonces digo 120 es 120, que es el número, es el 100%. 30, que es lo que quiero, cuánto será, y nos saldrá mismo 25. De cualquier manera, la manera que yo disponga o me parezca más fácil, con la práctica también puedo hacerlo, ¿no? Listo. Nos dice de qué número el 10%, del 30%, del 8% es 24, ¿no? Entonces, en estos problemas que nos dicen un porcentaje tras otro porcentaje, se utilizará la palabra del como la palabra de, que significan multiplicación. Entonces pondremos de qué número, de qué número, el 10%, que es un décimo, o 10 sobre 10, del 30%, del 8% es 24. Entonces, al multiplicar todo en una línea recta, igualándole a 24, que significa la palabra igual, ¿no? Entonces, solo cogemos, simplificamos, ceros con ceros se van, cuarta 2, cuarta 25. Entonces, tenemos que x por un décimo por 3 décimos por 2/25 es igual a 24. Y ya, cogemos y multiplicamos, que nos da 6 por 2500, ¿verdad? 1 por 3 por 2, 6 por 2500, luego se multiplicaría, digamos se multiplica y se pasa a dividir, dándonos que nos queda, bueno, hasta aquí nos queda 6x sobre 25.000 es igual, 2500, perdón, es igual a 24. Sexta 1, sexta 4, este está multiplicando, pasaría a dividir, este está dividiendo, pasaría a multiplicar, dándonos así x es igual a 4 por 25, 0, 0. 4 por 25 es 100 y los dos ceros que he quitado me da 100 con 4 ceros. Busco la respuesta, que es la 100 con 4 ceros, ¿no? Listo. Aquí dice cuánto me queda de un monto de $3.000. Si gasté el 50% de salir, del resto el 20% en educación y el 80% del resto en video, en vivienda, ¿cuánto dinero me ha quedado? Bueno, pues me dice que tengo $300, $3.000,
Y primero, aquí me está diciendo, no me está diciendo que yo he gastado el 50% en salud, el 20% en educación y el 80% en vivienda. No me está diciendo, imaginémonos que yo tengo $10 y he gastado el 50% gasté en un almuerzo y el 25% gasté en un helado o en un postre. Eh, Ahí no me está diciendo eso, pues si me estuviera diciendo eso, sería que tendría que sumar los porcentajes o sacarle individualmente, pero siempre desde el total que es 10. El 50% de 10 es 5 y el 25% de 10 es 2.5, es la cuarta parte, ¿no? O es lo mismo el 75% de 10, que es 7.5, que es la suma de 5 más 2 también, o 50 y 25 aparte, o la suma que me da igual, en donde sumo los porcentajes. No me está preguntando eso, me está preguntando de lo que me queda o del resto, es decir, he gastado el 50 en mi almuerzo y de lo que me queda el 25% en el postre. Es decir, ya no viene a ser suma, viene a ser una multiplicación. ¿Por qué? Porque me dice el 50%, he gastado $5. ¿Cuánto me queda? Me quedan $5. Me queda la misma cantidad porque el 50 es la mitad de 100, ¿no? Es la mitad, mitades exactas. Y del resto he gastado el 25%. Es decir, si me quedaba 5, ya no es que voy a sacar el 25% de 100. No, sacaré el 25% del resto de lo que me sobra, que es 5, que me da 1.25. Entonces, si me preguntan cuánto he gastado, antes hubiese dicho que gasté 7.50. Si me hubiesen dicho que gasté el 50% y luego gasté el 25%, pero me dicen que he gastado el 50% y luego he gastado el 25% de lo que me queda, dándome así 6.25. Entonces las respuestas cambian, son distintas y no puede ser lo mismo. Lo mismo pasa aquí en el problema, que nos dice que cuánto me queda de un monto de $3.000 si he gastado el 50% en salud, del resto el 80% en educación y el 80% del resto en vivienda. Y me pregunta cuánto me ha quedado. Bueno, otra trampa, bueno, o algo que es un poco confuso en este ejercicio, se podría decir, que me está preguntando cuánto me queda, no cuánto he gastado. Aquí he puesto cuánto he gastado, pero si me preguntan cuánto me queda, entonces tendría que restar perdón, del 10 o esta cantidad del 10, ¿verdad? Esto es lo que he gastado, entonces lo que me queda será 10 menos 7.5 en un caso de suma, o en el otro caso de multiplicación, menos 6.25, que me queda 3.75 o 2.50, ¿no? Para cada caso. Esa es una manera, o hago el 50% del 20% del 80% y lo que me salga le resto de 3.000, o que es diferente, eh, que voy poniendo lo que me va quedando para que me salga el resultado directo, ¿no? ¿Cuánto me queda de un monto de $3.000? Tengo $3.000 si he gastado el 50% en salud. El 50% de $3.000, ¿cuánto me queda? El 50%, si he gastado 50, ¿cuánto me queda? Me queda otro 50, ¿verdad? Entonces pongo 50%. Luego en salud, del resto el 20%, en salud, del resto el 20% en educación. He gastado el 20%. ¿Cuánto me queda? Me queda el 80%. 80 más 20, 100, ¿verdad? Y eh, el 80% del resto en vivienda. ¿Cuánto es el resto? Si he gastado el 80, ¿cuánto me ha quedado? Me ha quedado el 20%. Entonces vendría a ser el 20% de 100. Y luego me dice cuánto me ha quedado y me pregunta cuánto me ha quedado. Ahora estoy poniendo lo que me ha quedado para sacarlo directo y no sacar un poco cuánto he gastado, sino cuánto me ha quedado. Listo. Entonces ahora tengo que simplificar 50/1, 50/2, 20/4, 20/5 y 20/1, 20/5. Entonces me queda 3.000 por 1/2 por 4/5 por 1/5
es igual a X. Todo esto es lo que me queda, no lo que he gastado. Me ha quedado esto. La mitad 1, la mitad 2, la quinta de 5, 1, la quinta de 36, los dos ceros, la quinta de 1 y la quinta de 60 es 12 con otro 0. 120 por 2, que es la mitad de 4, cuando le simplifico con el 2, me da que me queda 140. Entonces X es igual a $140. Si me pidieran porcentaje, entonces quitaría este 3000 y diría que me queda el 8%, ¿no? Y ya. Porque si me pide, por ejemplo, no me pide el valor, si no me pide porcentajes, entonces vendría a ser, me he gastado el 1/4, luego me he gastado del resto el 1/5 y me he gastado 4/5, perdón, y luego me he gastado el 1/5. ¿Cuánto me he gastado? 4 sobre 50. 4 cincuentavos, pero como es 100%, le multiplico por 2 para que me dé 100, o si no por regla de 3, 8%, entonces viene a ser el 8%, es lo que me ha quedado, 8%, y me he gastado el 92% de 3000, ahí sí de 3000. Bueno, y esto ha sido todo, espero que les haya gustado, no se olviden compartirlo si creen que puede servir a alguien más, y nos vemos con un próximo tema.